Largos días y plácidas noches. En esta ocasión les traigo un trabajo del guionista de historietas irlandés Gareth Ennis. The Voice, más conocido por sus trabajos en El Predicador y Los Cruzados. The Voice es un cómic de 72 tomos, sin contar cómics no numéricos que son parte de la historia principal y algunos spin-off que son previos a la historia principal, publicados por la editorial Dynamite. La obra se ubica en un mundo en el cual la corporación estadounidense Bout American Consolidated han monopolizado el mercado de los superhumanos por medio de investigaciones de manipulación genética desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial para ser incorporados dentro de los planes de defensa nacional. No obstante, se les ha dado diversas aplicaciones monetariamente benéficas, como son el marketing masivo de diversos productos desde historietas a objetos coleccionables derivados de los mismos, y para que se encarguen de problemas que envuelvan a la compañía dentro de sus diversas inversiones semilegales de manera rápida y sin dejar rastro alguno de su intervención. The Voice nos narra las vivencias de un grupo de agentes especiales de la CIA encargado de monitorear y mantener a raya a la comunidad de superhéroes, e inclusive de ser necesario eliminar elementos de la escena permanentemente. Ello lo llevan a cabo gracias al uso de drogas especiales que aumentan su habilidad, haciendo posible balancear las situaciones en que se envuelven. El grupo está conformado por Butcher, Frances, la hembra, Motors Milky Way, el nuevo. Cada uno tiene una personalidad fuertemente marcada y destacan a su modo en el momento adecuado. Se van desenvolviendo en la trama, revelando sus motivaciones al igual que se va desarrollando tanto sus aspectos individuales como su identidad como grupo. Ello no trunca el avance de la trama, pero sí puede llegar a ser poco sustancial de a momentos con respecto a algunos de los personajes, ya que se les da un mayor protagonismo a unos que a otros. El protagonismo, aunque está repartido debidamente, tiene una especial atención sobre Butcher y Hughie. Asimismo, ocasionalmente se desvía hacia otros personajes para ayudar a dar una perspectiva más amplia de los eventos que están ocurriendo y así agilizar el progreso de la historia. Butcher tiene una cruzada personal en contra de los supers, debido a un fuerte resentimiento en contra a causa de que uno de ellos ultrajó y provocó la consecuente muerte de su esposa. Se caracteriza por ser alguien de carácter fuerte, decidido y no tener piedad. Por otro lado, Hughie también tiene resentimientos contra los supers, ya que uno estuvo envuelto en la trágica muerte de su exnovia frente a sus ojos. Se caracteriza por ser esencialmente opuesto a Butcher, al ser alguien más noble e inocente, al menos en gran parte de la historia, ya que va cambiando progresivamente. El tercer personaje del grupo con un buen desarrollo es Motors Milk, al darnos una extensa perspectiva de su vida y de cómo se vio envuelto en medio del conflicto constante entre la CIA y los supers. El francés y la hembra tienen una activa participación, pero no destacan tanto como los otros tres. La historia tiene como eje central en el conflicto continuo entre The Voice y diversos grupos de superhéroes apoyados por Bout American Consolidated. Sin embargo, se va focalizando en la revancha personal de Butcher, por lo que este toma un especial protagonismo por los tomos finales. La historia presenta diversos arcos en los que el grupo tendrá que afrontar diversos retos hasta llegar a un punto cúspide en esta. La hilación de los arcos está estrechamente relacionada, por lo que se evita que se pueda convertir en algo episódico, además que se introducen personajes que son relevantes en diferentes momentos de la trama de una forma dinámica. El final puede llegar a dejar algo inconforme a algunos al esperar algo más rimbombante, o al menos esa es una impresión que me han dado, pero no deja ningún cabo suelto. En lo personal no tuve ningún problema en cómo concluyó. En términos generales, la historia es sobre cómo el conflicto entre The Voice y Bout American Consolidated llegan a un punto de quiebre total a raíz de los planes antigubernamentales y de infiltración ejercidas por estos últimos. Ellos impulsado por dos importantes detonantes: las intenciones vengativas de Butcher y los principales grupos de entrecomillados héroes de Bout American Consolidated. De los personajes antagónicos, los más resaltantes son los 7 y James Stilwell. Los 7 es un grupo de los mejores productos concebidos y acondicionados por Bout American Consolidated para ser su grupo insignia central, por ser el principal foco de ganancias por regalías en base al uso de su imagen pública como superhéroes. Todo un producto de mercadotecnia masiva andante. Están conformados por un conjunto de personajes que a simple vista lucen como los clásicos arquetipos de superhéroes de la Edad Dorada.
Son encabezados por Homelander, el super más poderoso y más popular dentro de la historia. Es el grupo más importante dentro de la realización crítica de la trama desde su inicio a su clímax. James Stilwell es un importante representante de Bout American Consolidated, descrito en sus propias palabras como: soy una expresión de la corporación, soy la voz que dice tienes razón, demándanos la que nunca se enfada. En sí es como la aglomeración vivificada de la idea esencial del hombre corporativo, metódico y sin alma, que hace lo que hace porque es el mejor en ello con el fin máximo de servir a su empresa y tener cuantiosas ganancias. Su presencia es muy notoria alrededor de todo el cómic, debido a la fuerte influencia que ejerce en el progreso de la historia, debido a que es el planificador central de la conspiración gubernamental, más aún así es solo un ejecutor de Vogue, la cual a pesar de su fuerte influencia, no deja de ser una corporación sin rostro que mueve los hilos desde las sombras. Como ya mencioné previamente, existen otros cómics fuera de los numéricos que complementan la trama. Una de las miniseries más importantes es Herogaism. Esta se ubica después del tomo 30, después del incidente de los G-Men, y antes del 31, cuando Vogue comienza con sus contramedidas hacia el grupo. También, está Butcher, que expone la evolución de Butcher antes de ser parte de The Boys y Grand Gladie, una historia paralela a la historia principal protagonizada por Hughie. En esta se da una explicación de sus orígenes y se desarrolla algunos cabos sueltos dentro de la historia. En la obra en cuestión los superhéroes son representados estéticamente como arquetipos de personajes de cómics de superhéroes, mas sin embargo, son todo lo contrario. La mayoría son únicamente personajes prefabricados por Bout American Consolidated para simplemente servir como fuentes de dinero a raíz de mercancía que publiciten por diversos medios. En sí son superestrellas hollywoodenses llevadas al extremo. Tienen vidas extravagantes y escandalosas focalizadas en complacer sus vicios y caprichos. Garth Ennis los representa de esta manera con la finalidad de crear sátira con respecto a esta clase de personajes. Expone como una visión arquetípica idealizada de estos, algo muy típico de los cómics de superhéroes. No sería factible en un contexto realista, sino que más bien, sería más razonable que sean corruptos y abusivos con sus privilegios por sus posiciones privilegiadas como ciudadanos élites de la sociedad y superestrellas heroicas ante el ojo público. Además, el autor no solo se limita con hacer una crítica social en medio de un contexto de superhéroes al consumismo masivo usando las corporaciones nacionales que velan más por sus propios bolsillos que por la nación o de cómo el poder es capaz de corromper al individuo e influenciar consecuentemente a las masas, de forma similar a como se hizo en Watchmen de Alan Moore, sino que además se extiende a muchas de las prácticas de la industria masificada y muchas veces sobreexplotada del cómic de superhéroes. Ello se evidencia en las obvias referencias a algunos de los personajes y grupos más icónicos de la industria. Como por ejemplo, el líder de los 7, Homelander, es una parodia a Superman y los G-Men a los X-Men. Hay un especial hincapié en la sobreexageración de las características arquetípicas de los superhéroes así como de la explotación algo exagerada de los personajes y sus historias. En sí, Ennis le da una revisión a los cómics de superhéroes, tanto a su esencia como a la industria desarrollada en base a estos, y les da una fuerte bofetada de realidad. En otras palabras se podría decir que la idea que nos quiere transmitir en la historia es que nada puede ser tan perfecto como nos lo quieren plantear muchas veces. Ello lo realiza por medio de una historia bastante sólida y bien hilada, llena de un incisivo humor negro y satírico con contenido bastante gráfico. Con respecto a la dirección de arte, está bien llevada. No es nada extraordinario o fuera de lo común, pero guarda una buena constancia de calidad a lo largo de la mayoría de tomos. Los dibujos en su mayoría son muy detallados y tiene una correcta dirección del color intentado. La acción normalmente es bastante rápida por lo que no abarca muchas viñetas, aún así es muy gráfica y detalla en su ejecución. Se ve una destacable atención a los diálogos por sobre la acción. A diferencia de lo que se podría pensar, aunque reduce la cantidad de acción trepidante, realmente ayuda bastante en la comprensión y avance de la historia, al igual que con el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los personajes gracias a su correcto uso en tiempo y lugar. En conclusión, The Boys es una visión fresca sobre los cómics de superhéroes, a pesar de usar elementos argumentales típicos gracias a la manera en que plantea sus elementos. A su vez es una concreta crítica a la sociedad consumista envuelta en la industria de los cómics. Realmente es un cómic muy recomendable para cualquier persona, pero en especial para los que quieran una historia algo alejada de la espectacularidad y algo sobreinflada nobleza de los arquetipos a los que nos tienen acostumbrados las grandes compañías de cómics. Sin más, hasta un próximo video.